Bueno, muchas gracias a todos. Soy Antonio Fernández. Actualmente me dedico a ser responsable de ciberseguridad y hacer más cosas. Y lo que me propuso Jump to Digital era, ¿te apetece venir y hablar de tu vida y que sea inspiracional? Y yo, hombre, hablar de mi vida seguramente sí pueda, pero que sea inspiracional, esperemos que a alguno le parezca. Como todos los caminos, este tiene un principio. En mi caso concreto, que esto no va muy allá, en mi caso concreto, mi camino empieza en París. Concretamente vi el mundo en el barrio de Montmartre. Si habéis visto la película Amélie, es súper bonita y salen un montón de sitios de mi barrio. Yo no tengo ese recuerdo de mi barrio, era bastante oscuro, gris y sucio. Pero bueno, acabé ahí porque mis padres tuvieron que emigrar. En la península ibérica, tanto en Portugal, que es mi padre, como en España, donde es mi madre, no iban las cosas muy allá. Así que yo vi allí la luz. Tuve una infancia normal, como la de todo el mundo, yendo al colegio, siendo súper fan de He-Man y los Masters del Universo. Y dentro de esa inmigración también estaba mi prima. Mi prima trabajaba de interna en una casa de una familia con pasta y de vez en cuando mis padres, pues, supongo que querrían salir o trabajar un poco más, optaron por dejarme con mi prima a su cuidado. En esta casa de familia con pasta había una cosita que se llamaba Minitel. Minitel es una cosa que inventaron los franceses para intercomunicar empresas y ciudadanos antes de Internet. Y allí era muy popular. Entonces yo me puse en ese teclado a verlo. Evidentemente con 6-7 años no entendía mucho, pero ahí despertó un poco en mí el interés por todo esto de la tecnología. La ciberseguridad llegaría después. De hecho, ni empezó siendo ciberseguridad, era seguridad informática. Pasaron los años y buscando una mejor vida, pues mi padre optó por volverse a España a ver cómo funcionaba y después de dar varios saltos, acabamos en Vigo en 1989. Mi padre se dedicaba al pescado, ya está retirado con su merecida jubilación. Y bueno, los primeros cambios, era una ciudad mucho más pequeña, la multiculturalidad pues brillaba por su ausencia en el 89 en Vigo, y actualmente podéis ver las mejores luces de Navidad de todo el mundo, solo rivalizando con Nueva York. Si no digo esto, viene mi alcalde y me pega 2 tiros. Y ahí, bueno, pues empecé al colegio con un acento un poco difícil, lo que me hizo, bueno, ser un poco apartado de los demás. Pero bueno, según vas creciendo, los frikis nos tendemos a juntar en manada y reconocernos entre nosotros. Entonces, la gente que tenía ordenador nos empezamos a juntar y a hablar de lo que teníamos. De hecho, mi primer ordenador fue en mi primera comunión. Y ahí te enfrentabas a una pantalla de MS2, oscura, con solo letras blancas y unos libros así de tochos que te explicaban cómo funcionaba eso. Y un VHS muy interesante sobre cómo encender el ordenador, cómo hacer el cuidado, etc. Así que, bueno, pues aparte de jugar, que jugué muy poco en el PC porque era bastante más fan de Sega, la Master System, la Mega Drive, etc. ¿Para qué podía servir ese ordenador? Entonces, con los compañeros de clase del grupito de freaks, empezamos a ver una cosa llamada BASIC, que era un lenguaje de programación muy básico, y ver que existían unas cosas llamadas aventuras conversacionales. Ahí arriba podéis ver una, y básicamente con gráficos muy cutres, si tenían gráficos, te proponían una situación y tú le contestabas con el comando, pues ir a no sé dónde, y salía adelante. Bueno, mi mayor éxito fue viaje fin de curso, no me acuerdo qué año, en donde disfrutábamos de experiencias inolvidables. Y bueno, esto poco a poco nos fue metiendo un poquito más en conocer qué había detrás de los ordenadores, qué se podía hacer con eso. Llegaron un juego llamado Doom y vimos que podíamos jugar al Doom uno contra otro utilizando una cosa muy curiosa, que eran los modems. Eran tarjetitas o aparatillos que hacían ruidos raros en la línea telefónica y te permitían comunicarte con otro equipo. Bueno, pues a partir de echar las pachangas al Doom, vimos que había más posibilidades. Vimos que existían las BBS, que eran los Valid Bot System. Era un apasionado en su casa que tenía un ordenador y una línea telefónica
y te permitía conectarse a su ordenador. Eso sí, solo un usuario a la vez. No había la multitarea. ¿Y ahí qué había? Pues ahí había la posibilidad de bajarte ficheros, la posibilidad de enviar mensajes muy lejos a través de una cosa que se llamaba Fidonet, que básicamente esta persona, tú le dejabas el mensaje, él se conectaba a un nodo más grande y así iban en cadena hasta que llegaba a su destino. Bueno, pues como entenderéis, se tardaban semanas o meses en llegar mensajes, pues por ejemplo, aquí mismo, al lado en Europa. Bueno, aquí empezamos a hacer nuestros primeros pinitos y ¿por qué no vamos a tener una BBS? Y ahí nació el proyecto con mi amigo Gaspar, Cutre BBS, que luego derivó a Agnam BBS. Sí, bueno, los otakus estamos en todos los sitios porque nos dedicábamos a anime y manga en esa BBS y fuimos tirando por ahí y apareció en 1995 la revolución. Una cosa llamada... Bueno, ya sabíamos que existía, era Internet, pero era carísimo. Solo las empresas tenían acceso a eso, por lo cual no era algo que podíamos usar todos. Infovía, Telefónica, a través de su servicio Infovía, permitió la conexión muy barata en llamada local. Bueno, muy barata, a mis padres no les parecía tan barata, pero en llamada local a esta red. Infovía era como una especie de internet pequeñito, español, con dominios.inf, donde podías tener acceso a páginas web, a correos electrónicos, donde podías interactuar con más usuarios a la vez que en la época de las BBS. Y aparte, si pagabas los servicios de un ISP, es decir, de un servidor de un proveedor de Internet, pues podías acceder a Internet. ¿Qué pasa? Que el proveedor de Internet también costaba dinero. Por aquella época, más o menos, leí en una muy interesante que existían los hackers. Y los hackers eran como una figura casi mitológica que entraban en sitios que les perseguía el FBI. Estaba el caso de Kevin Mitnick, el mayor hacker de la historia. Y claro, contaban cosas fantásticas sobre esas cosas. Me interesé y en un chat que había en esta Infovía encontré un canal que era sobre hackers. Y ahí entré y había gente muchísimo mayor que yo, con 25, 26 años y con bastantes conocimientos. Me empezaron a hablar de una cosa llamada Linux, antes de meterme en cualquier cosa que fuese de hacking y todo esto. ¿Y qué es Linux? Pues Linux es un sistema operativo de código abierto, era gratis, y lo que te permitía Linux era un montón de cosas, desde montar tu propio servidor web, tu propio servidor de correo, tu servidor de chat. Y bueno, pues fue algo maravilloso, una de las mayores pasiones de mi vida, Linux y todo el mundo del software libre, que me permitió en un futuro hacer muchas más cosas. Bueno, pues una vez que tenía Linux, que me hackearon, por cierto, empecé a preguntar qué se podía hacer. Y entonces un colega de ese chat de Infovía me pasó una cuenta de Internet. Y ostras, y hablamos en un chat de Internet. Lo puse, funcionó maravillosamente y entré. Dije, oye, ¿y esto cómo va? Y esa persona me explicó que en aquellos momentos que se conectaban con módems, estaban los ordenadores totalmente expuestos a Internet y todo el mundo compartía el disco duro, o la mayoría parte de la gente. Y con una serie de herramientas en Linux, tú podías acceder al disco duro y robarles esa cuenta de Internet a los demás. Tú simplemente identificabas que era español y ale, para adentro. Vale, pues nos pusimos a hacer eso, con las jajas, y empecé a tener pues, un montón de conexiones a Internet. ¿Qué pasa? Y seguí investigando sobre el mundo de los hackers, y un día, hablando con españoles que andaban por Andernet, acabé en un canal que era Ispahack. Ispahack es, por decirlo así, el mayor grupo de hackers que hubo en España en la historia, y yo era un poquito como la mascotita del grupo. Allí tuve un increíble mentor, que es Hafasa, que me empezó a enseñar un montón de cosas, y también me guió un poco por cuál era el camino bueno y cuál era el camino malo. Que esto lo hacíamos simplemente por divertirnos y porque podíamos hacerlo. Entonces fue evolucionando todo esto, y por el camino, claro, teníamos un problema mayor, que es que yo seguía pagando mis padres seguían pagando las facturas de teléfono y no les gustaban. Descubrimos que algunas empresas como IBM, Fujitsu o AT&T tenían números 900 de llamada gratuita que era solo para el uso de sus empleados. Pues,
qué fácil, ¿no? Cogemos unas cuentas de conexión de AT&T y tal y llamamos a los 900. La tarifa plana a mi vida llegó muy temprano y me pasaba todo el día conectado, exceptuando cuando mi madre desconectaba el teléfono y se iba al carajo toda la conexión. A ver, yo agradezco mucho que mis padres me dejasen hacer lo que quisieran en aquellas épocas, pero en parte también me empezaron a dejar hacerlo porque, bueno, no costaba nada, era gratis. Seguimos en Ispahac haciendo cosas, teníamos nuestro propio servidor de FTP en un cibercafé que estaba en Mallorca. Evidentemente los del cibercafé no tenían ni idea. Entramos en universidades para poner un bot y mantenernos el canal, porque por lo que sea nos enemistamos con unos mexicanos y estamos a guerra dentro del IRC. El tiempo fue pasando, pero un día me despierto y resulta que a Hafez, a Spitfire, a JR, la Guardia Civil había ido a sus casas y lo habían detenido. Bueno, en la prensa contó de todo, desde que habían entrado en la NASA, que estaban haciendo daños a empresas, y la Guardia Civil, que ahora es gente que sabe mucho, en aquella época no tenía ni idea y simplemente tiraban para adelante. Bueno, pues nos entró la paranoia, nos metimos en servidores cifrados para que no cogiesen nuestras conexiones y gracias a Dios, con el tiempo, pues salieron de la cárcel, pero en aquel momento fue un momento de mucha paranoia. Yo tenía un correo en Yahoo que un día fui a entrar y me ponía: esta cuenta ha sido incautada por el FBI. O sea, empezaron a hacer un rastreo a nivel mundial de lo que habíamos hecho. ¿Qué había pasado en realidad? ¿Qué es lo que sospechamos? Habíamos cambiado la página del Congreso. Unos miembros de Ispahac habían cambiado congreso.es y habían puesto una frase que era "manda huevos", que era una frase que había dicho el ministro Tillo por aquella época. Tardaron igual un mes o dos en darse cuenta, pero eso tocó el ego al gobierno y mandaron a la Guardia Civil buscarnos. No tenía mucha idea de cómo localizarnos, pero otra persona que estaba infiltrada en los sistemas del UPC había puesto un sniffer, que era una herramienta para ver todo el tráfico que había en el ordenador, y él lo había hecho para conseguir passwords, usuarios y passwords. Lamentablemente cogió algunas de nuestras conexiones y de ahí tiraron del hilo y pasó todo. Bueno, ya os digo, acabó en nada, pero salimos en prensa. La prensa es muy amarillista y siempre estuvo persiguiendo un poco este tipo de cosas. Pero bueno, era joven, había una comunidad estupenda, al menos por IRC, y optamos por ir al SIMO. El SIMO es el Salón Internacional de Mobiliario de Oficina, que sé que os sonará raro, pero en aquella época era la mayor concentración de empresas informáticas y de gente informática. Ahí tenéis una foto, si me encontráis os doy un premio. Y descubrí que había una comunidad increíble, que nos llevábamos muy bien, que compartíamos el conocimiento de manera libre y aparte, ¿qué cojones? O sea, nos divertíamos mucho por la noche. Si os queréis dedicar a la ciberseguridad, una cosa os digo, somos igual dentro de los varios sabores de la tecnología los que más salimos de fiesta. Así que si os gusta la fiesta, estáis en buen sitio. Bueno, pues al volver de Madrid, al volver del SIMO, al volver con toda esa energía, con todas esas ganas, nos faltaba algo. Nos faltaba tener un dinero para poder hacer cosas libremente como nosotros queríamos. Por aquella época existía John Riera. John Riera en aquella época le llamaban el Bill Gates español. Salía en Crónicas Marcianas, salió en una altra cosa aquí en la TV3. Y nada, descubrí que tenía poder de convicción y así que fuimos a Mallorca, invitados por su empresa, y conseguimos que nos abriesen una pequeña oficina en Vigo, que es donde estábamos yo y mis colegas. Estuvimos en la oficina, oye, intentamos trabajar, tuvimos reuniones con gente, nos pidieron presupuestos, pero si vosotros no recibisteis los presupuestos, yo tampoco. Esa empresa duró poco. Nos divertimos mucho en esa oficina, hay cosas que ni se pueden contar, pero bueno, ya teníamos un poco de dinero. Nuestra meta era ir a la meca de la tecnología, era ir a Madrid. Entonces, poco a poco, pues fuimos ahorrando un poco para ir viendo cómo nos podíamos abrir hueco en ese mundo. Pero no todo era trabajo, sino que también nos gustaba este tema de la ciberseguridad, del hacking. Y optamos por crear un portal que era un UNR en el que nos dedicamos a buscar fallos de seguridad a empresas y reportárselo.
y luego poníamos la noticia. Esto nos fue bien durante una época, salimos en las noticias, pero en las noticias de la tele, salimos en periódicos. Y bueno, pues por ahí podéis ver. Aquí fue el primer contacto con la prensa que tuve en realidad, y de lo que tú decías me di cuenta que lo tergiversaban y ponían lo que querían. Pero sí es cierto que la oficina de patentes española, la compañía aérea Spanair, que por cierto, Spanair era muy divertido porque dentro del churro, cuando comprabas el billete, tú cambiabas el precio y podías volar muy barato. Bueno, Terra, Inverte, un montón de empresas, incluso ministerios. Lo máximo que apreciación que tuvimos fue que una vez a mí me invitaron a un café en Madrid. Pero bueno, a la gente no le caía muy bien. Y mira que nosotros íbamos de buen rollo diciendo, mira, tenéis esto y esto se puede arreglar. ¿Qué buscábamos? Pues buscábamos, dentro de nuestra inocencia, que, buah, tío, eres muy bueno, te contrato. Nah, eso no ocurre. Se ve que a la gente de TI les duele en el ego que les descubra fallos. Descubrimos un fallo en Invertia, que era el portal de inversión de Terra. No sé si os acordáis de Terra, fue una grandísima apuesta de Telefónica por internet y tal. Encontramos el fallo en Invertia. Podíamos entrar a la base de datos de los inversores y todos los usuarios que tenían. Les avisamos por burofax, les avisamos por correo, por llamada telefónica. Y como no contestaron, lo pusimos en la web. Vino un listo después, sacó toda la base de datos, la publicó en internet y la Agencia Española de Protección de Datos metió a Telefónica la mayor multa de la historia por protección de datos. Así que nos empezaron a buscar y cerramos el chiringuito. Pero ya tenemos el dinero. Fui a Madrid. Llegué a Madrid con la ilusión de ver eso que había visto un par de años antes. La camaradería, el colegueo. Pero lo que me encontré es que de repente la seguridad informática se estaba poniendo de moda, la gente tenía unos contratos NDA de confidencialidad y se estancó. La gente ya no quedaba, la gente no transmitía nada. Pero bueno, fue una pequeña experiencia vivir por allí y bueno, hacer otras cosas de Madrid. Vivía bastante bien, aún cobraba suficiente dinero. Bueno, estábamos justo en el cambio de las pesetas al euro y el dinero de aquella cundía más. O sea, me podía ir cuando quisiera a Vigo, de fiesta, no sé qué, cuánto. Me crecieron los amigos en mi ciudad, claro, una vez que tienes pasta. Pero dije, bueno, pues más o menos con todo este conocimiento, y que la mayoría era en empresas de Linux, era un instalador de sistemas, me sentía bien a esa edad, tenía 20 años, dije, pues venga, voy a ser entrepreneur, voy a montar mi empresa. Bueno, de aquellas no habían startups ni nada. Entonces, volví a mi ciudad. Me monté una empresa y empecé a visitar gente. No contaba con una cosa, que a la peña que le venga un niñato de 20 años a la puerta, le da igual, te la cierran en tus morros. Entonces, tenía que buscarme la vida. Había una asociación a nivel nacional que era Hispa Linux, sobre software libre, y bueno, entré ahí. Era una asociación, estaba bastante hype en aquellos momentos el software libre, y me hice delegado de Galicia. Conseguí cosas como que los 3 candidatos a las elecciones dijesen públicamente que iban a apostar al software libre. Os voy a hacer spoiler, no lo hicieron nunca, ninguno. Pero bueno, el ser de Hispa Linux me permitió pues colarme en sitios, intentar conocer a gente, desarrollar mis habilidades sociales a la hora de vender servicios. En 2003, 2004 se hizo un congreso de seguridad informática en Galicia, patrocinado por la Xunta, y ahí me colé con mi traje del Corte Inglés top cutre y fui simplemente porque el famoso Kevin Mindy estaba allí. Así que pude acercarme a él, todo grupi, darle la mano y hacerme esta foto que veis aquí detrás. Bueno, pues sí, era muy divertido. Empecé a seguir dando charlas, exponiéndome públicamente, porque tristemente pensaba que esa era la manera de llegar a la gente que te llamaran. No, por muy guapo que seáis, que no es mi caso, no os van a llamar, tenéis que hacer más cosas. Así que poco a poco mi sueño de hacer seguridad informática se fue desvaneciendo. Eso sí, exploré otras cosas como redes sociales, como la creación de páginas web, y tuve la fortuna de conocer un amigo de la época antigua que estaba en la Caja de Ahorros. Durante mucho tiempo trabajé con la Caja de Ahorros, al principio como administrador de sistemas,
que bueno, era más o menos, pero luego como gerente del portal de juventud, que era muy divertido también, porque hacíamos conciertos, sorteos y gestionaba a los programadores y todo eso. Pero no era seguridad informática. Fue pasando el tiempo, llegó 2008, fue la crisis, los clientes empezaron a desaparecer. En 2010-2011 las cajas de ahorros de Galicia se fusionaron, así que todos los que trabajamos para ellos nos fuimos a la calle y me empecé a deprimir bastante, me vine muy abajo. Llegó un momento que lo que podía hacer era arreglar Windows y poco más. Me sentí perdido y dije, toda la energía que tenía el joven de repente se fue, no quiero dedicarme a esto, me quemé. Así que con el poco dinero que me quedaba, opté por tomarme un año sabático. ¿Y qué opté por hacer? Me fui a la fabulosa ciudad de Oporto. Os la recomiendo si no la conocéis, es increíble. Y estuve un año sacándome el título de profesor de autoescuela. Bueno, pero como podéis ver en la foto, ahí el tema de hacking estaba. Alguien se había olvidado las llaves dentro del coche y estuvimos viendo cómo se abría. 2015 estuvo bien, 2015 me volvió a dar energía y volví. Pero ya lo de hacer mi propia empresa no iba a ser. Porque bueno, veía a mis colegas que trabajaban por cuenta ajena y, coño, vivían de puta madre, tenían sueldo, podían tener vacaciones. Cuando tienes una empresa, tienes que saber que se te acabó la vida. A no ser que te vaya muy bien, que ahí supongo que será bien, que estará de puta madre tener una empresa, pero no es mi caso. Si dicen que los errores son un aprendizaje, yo os puedo decir que aprendí muchísimo durante todos los años que tuve empresa e intenté buscarme la vida. Volví a Vigo y fui un jueves a una entrevista y al lunes siguiente ya estaba trabajando. La empresa que tuvo el arrojo de contratarme era Bimba y Lola, que para los que no conozcan hacen bolsos, ropa, sobre todo de mujer. Y volví al mundo de la administración de sistemas en Linux. Ya estaba un poco más cerca de lo que quería hacer. Lo bueno de trabajar en una empresa medio grande es que tienes acceso a un montón de tecnologías que en una pyme por ti mismo nunca vas a tener. Vas a poder jugar con un montón de cosas, vas a aprender un montón. Y ahí, que volví a tener energía para hacer cosas, dije, pues me voy a volver a buscar mi camino hacia la ciberseguridad. Empecé a brujulear un poco entre los eventos que había de ciberseguridad, súper de corbata y tal. Dije yo, qué coñazo, qué aburrido. Pero vi que por España existía un evento llamado Hack and Beers. Básicamente es beber cerveza, hablar de ciberseguridad, hay una ponencia y beber cerveza. Me gustaban ambas cosas. Busqué una compañera que era Belén y montamos Hack and Beers. Con el tiempo fue bien, la comunidad creció y acabó derivando esa Hack and Beers en la Bicon, que se realiza en abril y es un congreso de ciberseguridad que tenemos en la ciudad de Vigo. También mientras montamos la Bicon me llegó la oportunidad que ahí sí que me llamaron, gracias a LinkedIn y a publicar cosas, me llamaron y me comentaron, oye, ¿te atreverías a llevar la ciberseguridad de Finsa, Financiera Maderera, hace transformación de madera en cosas? Y yo, en el momento me dio el vértigo, yo que iba a ser capaz de hacer eso, pero si os fijáis, muchos nos quejamos que tenemos un jefe imbécil, pero ese jefe lo único que tuvo es cojones para decir que sí, aunque no tenga ni idea. Así que dije, voy a ser uno de esos jefes imbéciles, voy para allí. Empecé a trabajar en el ámbito de la ciberseguridad en Finsa, pero era un rollito más de hacer PowerPoints y Excels, así que dije, no me puedo oxidar. Me metí en el fabuloso mundo del bug bounty, que rápido es buscar fallos de seguridad en empresas que te permiten buscarlos y te pagan por ello. Volví a encontrar una comunidad técnica, unida, generosa, y hice 2 buenos amigos y con ellos hasta incluso pude llegar a la RootedCon y dar una charla sobre esto. Dinero más o menos saqué, no mucho, no tengo un Lamborghini, pero bueno, un pisito en la playa sí que me ha permitido el mundo del bug bounty. Os animo a hacer eso para, bueno, aparte de aprender, sacar un beneficio en medio. Entonces, seguía yo haciendo temas de charlas, temas de cursos, pero me quedaba algo dentro que era, me gusta mucho transmitir mi pasión por la ciberseguridad, sobre todo en estos momentos que el cibercrimen no para de crecer y, diablos, la gente no se está enterando. Entonces vi que existía una cosa llamada
y YouTube. Veía que había divulgadores, pero no muchos. Entonces creé mi propio canal y bueno, tampoco os creéis que tengo muchos seguidores, pero algo que me permitió también es conocer a la comunidad que nos rodea, a todos los divulgadores, a Marte Securities, a Raúl Beamuz de Inseguro, a Martín Vigo de Tierra Hackers, al Tito Savitar y bueno, cada uno aportamos nuestro punto de vista dentro de todo esto y considero que intentamos hacer un mundo más seguro. Pero aparte de todo esto, otro camino que se me abrió es que desde Europa salió una oferta de tío, ¿te quieres venir y aportar tu punto de vista sobre la regulación, coñazo, sobre la regulación de ciberseguridad en productos conectados? Y yo, vale. Y allí fui a luchar contra lobbies que querían, los lobbies básicamente, empresas privadas, que querían que, bueno, que el tema de la privacidad no sudáramos de ellos. Sí que hasta en Bruselas pude estar. Pero bueno, conocer toda esta gente, conocer todo este mundo, me ha dado más cosas. Una de las últimas cosas es que gané un premio a la comunicación como mejor comunicador del año de tecnología hace 2 años, pero bueno, eso no es tan importante. Lo importante es que he pasado a conocer gente y a transmitir mi mensaje desde Risto Mejide hasta Enrique de Vicente, como podéis ver ahí, y me ha permitido también conocer a 2 personas que admiro y aprecio un montón, como son Lord Draw y Jordi Wild. Y ahí sigo, esos son mis pasos. Y hoy he hecho un paso más, que es estar aquí delante de todos vosotros, contando un poco esta historia. Seguramente para algunos no soy una fucking bestia, pero soy bastante feliz con lo que estoy haciendo y tengo bastante ilusión por lo que va a ocurrir mañana. Sí que si he inspirado a alguien genial, tenéis ahí mis redes sociales, me tenéis por ahí fuera y cualquier cosa que os pueda ayudar, pues aquí estoy. Muchas gracias.